Hola, mi nombre es Gaby, soy interiorista y estoy aquí para crear un espacio donde charlar y reflexionar sobre el habitar. ¿Qué es habitar? ¿Cómo habitamos? ¿Cómo nos habitamos? Mi propuesta en este y en los próximos episodios es compartir por aquí cómo entiendo yo el proceso de interiorismo para que puedan aplicarlo ustedes mismos en sus espacios. Vamos a explorar temas muy variados, pero que tienen el denominador común del habitar y principalmente la reflexión sobre nuestra forma de hacerlo. Hoy vamos a hablar de cómo podemos utilizar los espacios en los que vivimos como herramientas, cómo estos espacios pueden ser nuestros aliados. Vamos a hablar sobre hábitos, sobre psicología del espacio y quizás hasta un poquito sobre Feng Shui que se relaciona bastante con estos temas. Como ven, hoy la invitación viene de poner en práctica algunas de estas cuestiones más teóricas de las que veníamos charlando en los episodios anteriores. Además, admito que me divierte bastante esto de hacer el ejercicio de empezar casi como a desmembrar cada uno de los aspectos que los interioristas tenemos, o al menos todos deberíamos tener en cuenta en el momento de tomar decisiones sobre un espacio. Pero siempre, y en esto me voy a repetir en todos los episodios, siempre sabiendo que el espacio es solo un medio. Las decisiones en verdad son sobre nuestra vida, sobre nuestra forma de vivirla. ¿Qué quiero decir? Que es fundamental no perder de vista que no estamos diseñando espacios realmente. Lo que estamos diseñando son vidas a través de los espacios. Y me van a decir, bueno, Gaby, capaz que estás exagerando un poquito. Y bueno, yo creo que no, que no exagero. Y bueno, si quieren los invito a acompañarme este ratito y vemos juntos por qué es que me animo a plantearlo así. Para empezar, a ver si los convenzo, quiero compartir con ustedes un dato que es de la Organización Mundial de la Salud, que dice que pasamos entre el 85 y el 90% de nuestra vida en espacios interiores. El 90% de nuestra vida. Estos estudios son realizados en Europa y en Estados Unidos. Yo quiero ser optimista y pensar que bueno, que por estas latitudes el porcentaje pueda ser menor, pero la verdad es que si hago el ejercicio, y los invito a ustedes a hacerlo también, de pensar cuánto tiempo paso de mi día en espacios interiores, llámese casa, trabajo, el transporte, ¿no? El auto o el ómnibus en el que andamos, o incluso las compras que hacemos. Yo, en mi caso, tengo que reconocer que realmente paso muchísimas horas en espacios interiores. Y esto a pesar de que vivo en una casa que es casi la última casa de una ciudad pequeñita. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo el campo literalmente a mis pies. Y sin embargo, la mayor parte del tiempo lo veo por la ventana de mi casa, como lo estoy viendo ahora. Se habla de que somos la generación interior. ¿Y por qué traigo este dato? Principalmente porque me gustaría hacer dos reflexiones. La primera es, salgamos. Por favor, salgamos, pasemos más tiempo fuera. Quizás ustedes no tengan la posibilidad, ¿no? No todos tenemos el campo a 2 pasos. Pero incluso está estudiado que en ciudades grandes, que sabemos que el aire exterior está contaminado, los estudios revelan que los espacios interiores tienen el aire más contaminado que el espacio exterior. Entonces siempre salir va a ser beneficioso. Y el solo hecho de sentir el aire fresco en la cara y el solcito en la piel va a generar un cambio significativo en cómo nos sentimos. Entonces la primera invitación es salgamos. Y la segunda reflexión es, bueno, si vamos a asumir estos datos y seamos optimistas y quizás hasta utópicos y pensemos que podemos bajar ese porcentaje al 50%. Bueno, 50% igual es un montón, es la mitad de nuestra vida. Y la vamos a estar viviendo en espacios interiores, entonces transformémoslos en nuestros aliados, usémoslos a nuestro favor, que ellos nos regalen realmente la vida que merecemos. Y esto, por supuesto, nos enfrenta a preguntarnos cómo queremos vivir esa vida, ¿no? Y cómo son mis espacios hoy, cómo es mi casa, ¿me cuida? ¿Me está permitiendo ser libre, aquella libertad de la que nos hablaba Heidegger? ¿Con qué me enfrenta mi casa? Y el resto de los espacios donde paso mis horas, ¿no? ¿A qué me están enfrentando? ¿A dónde me llevan?
Y lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos a hacer este ejercicio de vernos a través de nuestros espacios es empezar a observar, digamos, lo más objetivamente posible, observarnos, prestar atención a cómo nos sentimos ante determinadas situaciones, animarnos a experimentar, sabiendo que no hay verdades absolutas y está todo bien, pero a partir de ahí empezar a decidir qué le queremos brindar a nuestros sentidos. Siempre, siempre recordando que nosotros, como seres humanos, ¿no? En esta maravillosa complejidad que nos hace humanos, vemos las cosas que nos rodean y que nos suceden también, no como son, sino como nosotros somos. Y por eso es que no van a haber recetas mágicas ni tips generalizados que yo pueda compartir con ustedes. Todo lo que yo pueda decir aquí hay que pasarlo por el tamiz de nuestra propia realidad. Como dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos, nuestro comportamiento depende enormemente de cómo interpretamos los sucesos que ocurren a nuestro alrededor, no necesariamente de la realidad objetiva de esos sucesos por sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que seamos sinceros con nosotros mismos, ¿no? Que no nos hagamos trampa. Esa trampa que a veces nos hace el inconsciente para protegernos, porque el espacio seguro es este que conocemos y es en donde estamos ahora, ¿no? Si nos movemos, aunque sea para ir para adelante, hay mucho porcentaje de inseguridad ahí, ¿no? De cosas inciertas. Pero bueno, animémonos a tomar las decisiones que nos lleven a donde realmente queremos ir, ¿no? Y dicho esto, la invitación de hoy, bueno, es a poder compartir con ustedes las herramientas o algunas de las herramientas con las que nosotros utilizamos cuando nos enfrentamos a los espacios. Entonces, los quiero invitar a, respirar, si se animan, capaz cerrar los ojos para imaginarnos o quizás recordar ese primer momento cuando entramos a un lugar nuevo y prestar atención a nuestro cuerpo y cómo nos sentimos, ¿no? Cómo inmediatamente cuando entramos a un lugar establecemos una relación con ese espacio y desarrollamos un sentir sin que intervenga el pensamiento consciente, ¿no? Muchas veces nos sentimos de determinada manera y no logramos realmente identificar cuáles son los motivos, los por qué nos estamos sintiendo así. Y por supuesto esto podría buscar respuestas por el lado de los planos energéticos, pero este será tema de otro episodio. Hoy me quiero centrar en cuestiones que puedo llamar más técnicas, por así decirlo. Podemos imaginar que ese nuevo espacio será nuestra casa y ahora de a poquito vamos a irnos centrando o vamos a elegir un espacio más reducido, como puede ser un dormitorio, un living, una oficina, la cocina, no sé, el lugar que quieran, pero con la condición de que sea uno de esos lugares donde pasamos buena parte de nuestro tiempo. Cuanto más tiempo en él, seguramente más influyan cómo nos sentimos a lo largo del día. Por ejemplo, el dormitorio es un espacio que es importantísimo porque pasamos allí quizás, 7, 8, 9 horas diarias o más. Y además, la mayoría de las horas por lo general son durmiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en un estado de total vulnerabilidad donde el inconsciente va a estar más atento para protegernos. Y aquí es donde quiero entrar en lo que es la psicología de los espacios y cómo las sensaciones que voy a experimentar dentro del espacio están influenciadas por cómo decidimos, por ejemplo, ubicar los muebles en relación a las ventanas, las puertas, las distancias que existen entre los muebles y entre las paredes que generan ese espacio, y todo esto siempre en conexión con el tipo de actividad a desarrollarse en ese espacio. Y aquí llegamos a uno de los elementos clave a la hora de diseñar un espacio, que es lo que se llama la posición de control. ¿Esto qué es? En lugares donde voy a querer concentrarme o relajarme profundamente, voy a poder hacerlo mejor en la medida en que me sienta seguro. Esto, que parecería una obviedad, una vez que nos lo dicen, muchas veces no lo tenemos en cuenta en la distribución de nuestros espacios. Basta con empezar a observar, ahora que lo conocemos, empezar a mirar nuestros espacios y vamos a ver que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué es la posición de control? Bueno, se refiere a ubicarnos en un lugar desde el que yo pueda controlar los puntos de acceso a la habitación donde estoy. Que, por ejemplo, volviendo al caso del dormitorio que estábamos hablando, yo desde la cama pueda ver
o sea, tener el control de todas las ventanas y las puertas de acceso a ese espacio. Eso va a hacer que mi inconsciente se sienta más relajado y me va a permitir descansar mejor. Esto aplica también, por supuesto, a la ubicación de un escritorio. Si, por ejemplo, detrás de mi silla hay una pared sólida, me voy a sentir seguro. Pero si hay un pasillo o a veces sucede el resto de la oficina con además otros compañeros trabajando, mi inconsciente va a estar atento a lo que pasa allí atrás, simplemente para protegerme ante cualquier eventualidad. Entonces lo que sucede es que mi grado de concentración, aunque no me dé cuenta, está disminuyendo. Podemos seguir hablando, ¿no?, de cada espacio de la casa. Podemos hablar del sofá principal de un living o de la mesa de trabajo en una cocina. Siempre, y vuelvo a repetirme, sin perder de vista lo que dije antes, que es fundamental la experimentación y tener en cuenta las realidades particulares de cada uno de nosotros. Yo acá estoy hablando de generalidades, pero no son recetas a aplicar así a rajatabla, porque muchas veces puede suceder que convenga más ubicar los muebles de otra manera en estos espacios por otros motivos, porque las condicionantes son muchas, desde la arquitectura, por la vista desde la ventana quizás, o la instalación eléctrica, la ventilación, aspectos funcionales, no sé, las condicionantes son muy variadas. Pero siempre tener en cuenta que lo que podemos es utilizar otros recursos, como por ejemplo ubicar un espejo, de tal manera que nos permita ver qué está pasando detrás nuestro. Eso ya nos va a transmitir cierta calma y cierta seguridad, y otra vez mi inconsciente empieza a sentirse más relajado. En resumen, para no irme por las ramas, la propuesta o el concepto que me interesa transmitirles y que quiero como hacer hincapié es que cuando abordamos un espacio es fundamental pensar en el concepto de la posición de control. Y una vez que la hacemos consciente, suele ser bastante fácil prestar atención al cuerpo y poder identificar cuál es ese lugar dentro de la habitación donde yo me siento más segura, más protegida. Yo acá lo que le presento a ustedes es la base teórica para que se entienda de dónde viene todo esto, pero lo realmente importante es habilitarnos a prestar atención a cómo nos sentimos nosotros en cada espacio. Y aquí es donde hoy les decía que tiene también que ver un poquito con el Feng Shui. El Feng Shui nos habla de 5 animales que nos lo presenta como símbolos de las formas que idealmente deben rodear a un lugar. Puede ser una casa, una cama, un escritorio o incluso una persona que va a exponerse a dar una charla, por ejemplo. Y los 5 animales son estos. Podemos, quizás lo más simple para imaginarnos la ubicación de estos animales es pensarnos en una cama y tomar ese ejemplo. La serpiente amarilla somos nosotros, la persona, el objeto de referencia. Nosotros acostaditos en la cama. Después viene la tortuga negra, que es nuestra espalda. Es esa pared detrás de la cama, el respaldo de la cama, genera una línea recta, una pared sólida que es quien nos cuida la espalda. Luego, a nuestros lados, formando 2 ángulos de 45 grados, uno de cada lado, están el dragón verde y el tigre blanco, que van a ser nuestras protecciones laterales, que en el ejemplo de la cama podrían ser las mesitas de luz. Y finalmente, a nuestro frente, aquello que llamábamos la posición de control, formando un ángulo de 90 grados desde nosotros, 45 para cada lado, está un espacio abierto que es nuestro horizonte, que representa nuestras oportunidades, es el hacia dónde queremos ir, hacia dónde estamos yendo. Esta teoría, lo que propone el Feng Shui con ella, es ayudarnos a sentirnos seguros y contenidos, no vulnerables en los espacios donde estamos. Podríamos decir que el inconsciente es el encargado de cuidarnos y está tranquilo cuando tengo custodiados los espacios que conforman la tortuga, el tigre y el dragón, que nos forman como ese espacio de contención en nuestro entorno y nos dejan libre hacia el frente, que es hacia donde queremos ir. Continuando con el ejemplo del dormitorio y para llevarlo a un ejemplo bien práctico, cualquier ventana que yo pueda tener en la pared donde está el respaldo va a ser un punto débil que me va a generar una sensación de inseguridad. Y esto inconscientemente va a estar haciendo que mi descanso no sea tan profundo como podría llegar a ser.
Aquí está lo rico, de empezar nosotros a jugar con las características de la arquitectura del espacio donde vamos a intervenir y ver, dónde nos conviene ubicarnos, ¿no? Primero, teniendo en cuenta siempre esto de la posición de control, de controlar la puerta de entrada y controlar las ventanas. Y si, por ejemplo, contamos con una ventana que nos queda en donde está el dragón o el tigre, colocar allí filtros de contención, como puede ser la mesa de luz que hoy les decía, o puede ser una planta, o una lámpara de pie, o un despojador, cualquier elemento que me permita sentir contenido. Lo que logramos con esto es sentir a la cama como un espacio que me contiene, que me refugia, hacer que yo pueda sentirme ahí como mi espacio seguro, donde puedo entregarme al descanso sin necesidad de estar alerta. Luego, si continuamos con lo que es la psicología del espacio, dejando un poquito de lado la posición de control, tenemos otros elementos, ¿no? Que se van sumando y todos van haciendo que yo me sienta mejor en ese espacio. Por ejemplo, voy a continuar con el ejemplo del dormitorio, tener a mano el interruptor de la luz desde la posición de descanso va a hacer que yo también me sienta más relajado porque voy a dormirme tranquilo de que ante cualquier eventualidad yo en un segundo sé dónde puedo prender la luz. También otros elementos que pueden influirnos en el descanso es que pueden haber elementos decorativos o muebles con aristas vivas en dirección a nuestro cuerpo. Y eso también me va a hacer sentir inseguro. O por ejemplo, a veces sucede que colgamos elementos decorativos o incluso a veces hasta estantes en la pared sobre la cabecera de la cama. Y mi inconsciente va a estar alerta a que no se vaya a caer algo ahí arriba, ¿no? Parecen obviedades, pero son obvias una vez que las decimos. Quizás hasta hace unos segundos no era tan obvio. Y para redondear, 2 aspectos importantes es, por un lado, cuidar desde el punto de vista de la psicología de los espacios lo que vemos desde la posición de descanso. Más allá del control, lo que vemos desde los colores, que sean colores que me inviten a relajarme, si es un dormitorio. Y en el caso del dormitorio principalmente, tener presente que eso que yo vea desde ahí va a ser lo primero que voy a ver al despertar y lo último que voy a ver antes de dormirme. Y entonces lo que vea desde allí va a condicionar enormemente mi descanso, pero también mi sentir a lo largo del día. Y por último, y no menos importante, y es un tema que merece un episodio aparte que luego vamos a profundizar en él, es la cuestión del orden, ¿no? Ana García, que es la arquitecta de un estudio que se llama Neurona Lab de España, voy a dejarles por ahí el link para que puedan simplemente deleitarse con sus proyectos porque son una maravilla. Ella nos dice que el orden mejora los procesos cognitivos porque liberamos a nuestra mente de la necesidad de procesar exceso de información. Así es simple, pero cómo el día a día a veces nos lleva a que la realidad nuestra sea otra, ¿no? Se dice que el orden o el desorden refleja nuestro estado emocional. Aquello de la ley de correspondencia del Kybalión, ¿no? Como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Y sabemos que no hay manera de escapar de las leyes universales. Resumiendo, para no irme por las ramas, desde el punto de vista de la psicología de los espacios, cuando estoy diseñando un espacio, ya sea nuevo o ya sea modificar un espacio donde estoy viviendo ahora, puede ser muy interesante hacerme 3 preguntas claves. La primera es ¿dónde me voy a ubicar? La segunda es ¿cómo me voy a ubicar? Y la tercera es cómo me voy a vincular desde ahí con el resto del espacio. Siempre volviendo a la experimentación y sabiendo que no hay recetas. Acá todo es válido, es nuestra casa. Si en nuestra casa no es todo válido, ¿dónde puede serlo, no? Y esto es solamente información que yo quiero compartir con ustedes para que les quede disponible, para que puedan conocer un poquito mejor desde dónde nos relacionamos con los espacios más allá de las apariencias. Terminando un poquito con el tema psicología, quiero entrar, que está vinculado por supuesto, quiero entrar en profundizar un poquito más de este libro que les mencioné al principio, que es Hábitos Atómicos de James Clear, que también les voy a dejar el link para que puedan encontrarlo porque si no lo han leído
Se los recomiendo, es un libro no solo interesante, sino muy útil y muy práctico. Yo lo empecé a leer muy concentrada en encontrar la manera de incorporar algunos hábitos y me maravillé porque, no puedo decir que me sorprendió porque para mí era algo muy obvio, pero no esperaba encontrármelo ahí, su planteo sobre la incidencia de los espacios en que vivimos en nuestros hábitos y cómo esos espacios pueden ser usados para moldear nuestro diario vivir. Y me voy a dar acá el permiso y el gustazo de leerles algunas frases que me resultaron muy significativas. Él nos dice: el ambiente es la mano invisible que moldea el comportamiento humano. A pesar de que tenemos personalidades únicas, ciertas conductas tienden a generarse una y otra vez bajo ciertas condiciones del ambiente. La forma más común de cambiar no es interna, sino externa. El mundo a nuestro alrededor nos cambia. Cada hábito depende del contexto. Y continúa: un pequeño cambio en lo que ves puede conducir a un enorme cambio en lo que haces. Es maravilloso, ¿no? Cómo nos comportamos depende del contexto. El contexto en el que nos desarrollamos, tanto de nuestros vínculos con personas, pero también el contexto físico, es fundamental. Y él nos presenta acá la oportunidad de crear a conciencia un ambiente que nos beneficie realmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a aquellas preguntas y observaciones iniciales para tomar las decisiones que nos ayuden a construir esa vida que queremos, para llevarlo a ejemplos bien concretos. Si me gusta leer o si quiero generarme el hábito de hacerlo, voy a colocar los libros en un lugar visible y accesible. Y además al lado del sillón de lectura, ¿no? Voy a hacer que ese hábito, que el ambiente me facilite la oportunidad de desarrollar esa actividad de la manera más simple posible. Otro ejemplo, hace un par de años estaba trabajando en la reforma de un espacio que era un living, comedor, cocina, ¿no? Y en una de estas primeras reuniones que tenemos con los clientes y donde me gusta charlar mucho para indagar y para contactar con esa vida que queremos crear, el dueño de la casa me dijo que en el centro de la isla de la cocina quería que siempre hubiera disponible un frutero con fruta fresca. Y fue muy puntual, muy específico, pero él lo que quería lograr era que ellos, la pareja, pero fundamentalmente los hijos, desarrollaran el hábito de comer varias frutas a lo largo del día. Entonces, ¿cuál era la acción más obvia? Bueno, dejar un frutero ahí hermoso en un espacio de pasada, quedaba cerca justo ahí de la puerta de entrada de la cocina, que era también la puerta de entrada de la casa. Y así, con pequeños, ¿no? Por presentarles pequeños ejemplos puntuales, pero que pueden ayudarnos a generar hábitos saludables y que nos transformen en la identidad que nosotros queremos generar de nosotros mismos. Y también lo rico de esto es que se puede aplicar a la inversa. Yo también puedo utilizar mis espacios para dificultar el acceso a hábitos que quiero eliminar, simplemente cambiando cosas de lugar o modificando el contexto en el que estoy acostumbrado a moverme, me va a hacer salir de la repetición en modo automático y ya no, esas cosas que de repente hago que sé que me están haciendo daño, voy a tener un instante en el que voy a tener que pensarlas porque ya no está ahí a mano, en ese movimiento automático en el que la hago. Por lo menos me va a dar esa chance de preguntarme. Y bueno, continúo con las palabras de James. Dice: el diseño de ambientes te permite tomar el control y volverte el arquitecto de tu vida. Son sus palabras, no las mías. Vieron que no estaba exagerando cuando les decía que no estamos diseñando espacios, sino que estamos diseñando vidas a través de los espacios. Él nos dice: sé el diseñador de tu mundo y no solamente un consumidor dentro de él. Una conducta no se define por los objetos en el ambiente, sino por la clase de relación que establecemos con ellos. De hecho, es una manera útil de pensar acerca de la influencia del ambiente en nuestro comportamiento. ¿Cómo interactúas tú con los espacios que te rodean? Y les dejo por aquí esta pregunta que él nos hace. Se las dejo acá en el aire y con ella es que empiezo a despedirme. Como siempre, dejándoles hecha la invitación para volver a encontrarnos dentro de 15 días para seguir charlando sobre nuestros espacios y nuestras posibilidades de desarrollarnos a través de ellos. Pero antes de irme,
quiero aprovechar a comentarles que vamos a dejar aquí también el link al Instagram del estudio para que podamos comunicarnos por allí. A mí realmente me encantaría leerlos y conocer su opinión sobre estas charlas y bueno, generar ahí un pequeño espacio de intercambio, a ver a dónde nos lleva todo esto. Muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo y nos reencontramos en 15 días.